todos, bienvenidos a mi canal. Pues este video llevo años queriendo hacerlo. A cada rato estoy reorganizando mi pantry. Nunca he tenido una despensa bien en los 9 años que llevo acá en Vancouver. Entonces, siempre he tenido que ingeniármelas para encontrar la mejor manera de organizar las cosas. Porque usualmente nos encontramos con varias bolsas de pan, de que, chin, ¿y cuál es el más reciente? Como últimamente Quatsa compró masa para hacer hotcakes y ya teníamos masa para hacer hotcakes y abrió la caja, entonces ahora tenemos 2 cajas de masa para hacer hotcakes. El punto es que siempre había querido usar estos containers que son marca OXO o XO. La comida dura un chorro en esos containers, no se echan a perder. Anteriormente había comprado unos marca Tupperware que hasta bichitos se crearon, así que dije, no, pues esos ya no valen la pena. Entonces, pues fue una inversión realmente comprar todo esto. Terminé yendo a Bed Bath Beyond 3 o 4 veces, ya ni me acuerdo. Cada vez que iba tenía que desarmar todo, lavar todo y ponerlo a secar y esperarme hasta el día siguiente para poder usarlos. Y la verdad es que, como ya dije, llevo un chorro de tiempo queriendo hacer este video. Pero realmente no sabía qué era lo que estaba haciendo cuando empecé a grabar este video. Entonces grabé con una cámara, luego grabé con mi laptop y luego decidí grabar con mi celular. Pero en algún momento se me olvidó que quería hacer esto, que dejé de grabar. Y ahorita van a ver unas fotos que de hecho me encontré en mi celular de hace unos años para que vean que la verdad es que la despensa siempre fue un desmadre. La despensa tiene 3 repisas abajo y luego está el microondas y luego hay 2 repisas arriba. Pero en algún momento las repisas de arriba le quité una y la pasé abajo para que abajo hubiera 4. Pero la verdad es que ni se alcanzaba a ver nada de lo que había atrás. Bueno, entonces, después de lavar y secar los containers, hay que armarlos todos. Y pues sí, la verdad es que sí te tardas un rato en poner todo. También pues compré muchos containers. Y bueno, saqué todo de mi despensa y me di cuenta que tenía demasiada comida ya súper caduca. Bueno, entonces ya me puse a limpiar toda la despensa y luego pues agarré los containers y empecé a checar cómo podían caber. Pero creo que este video es de cuando había ido a Bed Bath Beyond. Bed Bath Beyond. La primera vez. Fui 2 veces más y luego pedí por internet. Entonces dejé de grabar porque dije, no, pues va a estar larguísimo el video, pero bueno, ahí pueden ver cómo ya había hecho como que la primera parte de la organización, pero luego compré más containers, entonces empecé a organizar otra vez. Ya fui al súper y dije, bueno, esto sí lo voy a grabar, entonces ya me puse a grabar. La verdad es que está muy triste porque llevo años queriendo hacer este video y cuando justo dije, ya lo voy a hacer, no lo hice bien, pero dije, pues me espero hasta que me mude y luego en la nueva casa hago un video o ya, pues como salga, ¿no? Porque si me espero que las cosas estén perfectas, entonces nunca voy a empezar. No sé ustedes, pero yo siempre tengo curiosidad de saber a qué saben las galletas de los niños. Entonces probé esas de queso y la verdad es que no están ricas, no sé por qué les encanta. ¿Ustedes se comen las galletas de sus hijos? Si sí comen de sus galletas, ¿cuál me recomiendan? Estos les encantan a los niños. Esos nunca los han probado, pero quiero ver qué tal. Esas papas nunca las compren. Oh my god, están súper picosas. Me comí una y literal tuve que tirar la bolsa a la basura. Esa es la parte de arriba que dije que la despensa se divide en dos. Este, eso es para la baby, Ana Ceci, para que coma purés no hechos por mí, obviamente. Y bueno, lo importante es que cada cosa tenga su hogar en la despensa para que no andes repitiendo cosas. Y, sí, quise hacer eso porque me pareció muy divertido. Am, 2 bolsas para llenar ese container.
Los niños de que, ¿esto por qué parecen Cheerios pero no saben a Cheerios? Me engañaste, mamá. Sí, la verdad, fue adrede, mijito. Bueno, la verdad es que ya estaba a punto de subir este video, pero decidí poner los labels. Entonces hice una lista de los labels que quería hacer, pero no por orden de prioridad. Y los empecé a escribir por orden de prioridad, porque la verdad no tenía muchos labels. Ok, funny story, tengo una Cricut, que es una de esas máquinas que en la computadora haces los labels y la máquina tipo te lo escribe, no te lo imprime, pero tipo tiene una pluma, te lo escribe, te lo corta y puedes hacer stickers y labels y lo que tú quieras, pero no sé usar esa parte de la máquina. Entonces dije, ay, bueno, ya los hago con estos que vendían ahí en Bed Bath & Beyond. Y pues los uso ahorita, ya cuando nos mudemos y a lo mejor Ana Ceci esté en primaria, puedo ponerme a hacer labels en la Cricut. Pero si ustedes tienen una de esas máquinas, la verdad es que he hecho los banners para los cumpleaños de los niños y es lo único que sé hacer. No sé cortar vinil ni nada, nomás. Por lo pronto nada más papel. No había brown rice. Crap. No hay. ¿Qué? Ay, esto no es granola. Brown rice. Granola. Esto es granola. Están del mismo color. Chingada madre. Por eso no avanzo en esta vida, WhatsApp. Ahora tengo que quitarle la puta etiqueta. Ok, ya. Vamos de nuez. Granola. Yo culpo a WhatsApp porque él es el único que come granola en esta casa. Si no fuera por él, no hubiera cometido este error. Brown rice. Granola. Estoy usando esta línea que hay aquí en el container para ponerlo lo más derecho posible. Pancake. Para que el WhatsApp no esté comprando pancake otra vez. Le pegué las instrucciones. Pasta. La verdad es que no sé por qué algunas cosas les estoy poniendo etiqueta. Es obvio que es pasta. Tengo que leer qué dice pasta. No. Bueno, y luego tengo varios de crackers, pero nomás voy a poner a uno. Como tenía pocas etiquetas, pues las tuve que utilizar de la mejor manera. Otra de pasta. Tengo este que también es granola y es poquito. Entonces lo voy a poner encima del otro que dice granola. Estos también son crackers. Estos también son crackers. Cookies que nunca tenemos, pero tengo estas cookies. Pero no lo voy a poner label ahorita. Unos crutones que tampoco lo voy a poner label. Aquí tengo esta donde cabe el pan perfectamente bien cuando está nuevo. Y avena. Tengo una manía de querer siempre el cereal de este lado, por alguna razón. Y esto, como es más alto, podría mandarlo para atrás. Y los mangos. Los prawns, crackers. Esto es algo que realmente no se usa muy seguido. Lo voy a poner acá atrás. Estos son los Poppet de antes. Bueno, no sé si sean Poppet. Pop. De la de marca, Oxxo. Y bueno, estos son de Ana Ceci que saben de la chingada, pero les gustó. Y estos son más galletas. Crackers.
que nunca compro, pero ahorita tenemos. Pero yo creo que eso ahorita no lo voy a poner en un label. Okay. Este es la repisa del medio. Y la verdad es que casi nunca uso jars o cosas de ese tipo. Pero tengo algo, entonces aquí está. Acá tengo como que más galletas que nunca usamos tampoco. Entonces ahí se quedan. El mac and cheese. Ahí hay como que sobres de sopas y cosas así. Pero casi nunca los consumimos. Por lo mismo están atrás. Luego aquí tengo las latas. Estas tres son iguales, que son tomato sauce. Para cuando hacemos algunos platillos mexicanos. Estas las compré de emergencia. Por si no tenía que darle de comer a los niños. Caducaron el año pasado. Pero no las he tirado porque quería ver si al abrirlas todavía estaban buenas. Que usualmente nunca usamos latas, pero quería tener un lugar donde ponerlas. Esto también lo compré en Best Buy Beyond. Y aquí están mis deliciosas salmas. Aparte de como que baking y candy, es esta. Estos son como que mixed nuts de Costco. Muy buenos. Raisins. Siempre tengo un chingo de raisins y nunca sé en qué usarlos. ¿Tú en qué usas raisins? Ok. ¿Esto qué es? Vamos a ver, hacer la prueba del olor. No huele a nada. Baking soda. Baking soda, baking. Luego tenemos brown sugar y la marca esta Oxo. Puedes comprar un brown sugar keeper o algo así creo que se llama. Y simplemente lo puedes poner y quitar de aquí fácilmente. Por ahí guardé las instrucciones de cómo usarlo. O sea, tengo entendido que lo puedes mojar y luego volver a poner. Yo no sé nada de baking, entonces brown sugar. No sabría exactamente para qué es, pero vi que existía y dije, bueno, ¿por qué no? Este es icing sugar. Oh, mira, se le cayó. Y para el icing sugar vi que vendían este scoop para que salga así espolvoreado para todo el baking que hago. Not icing sugar, brown sugar, icing sugar. Baking soda. Y el baking powder que está expirado desde el 2000, ¿qué? 2012. Yo lo sigo usando, ojalá. ¿Por qué habría de dejar de usarlo? Ok, esto es harina. Sí, es harina. Flour. Muy bien. Y esta es más seca. Y nos gusta hacer tortillas. Digo nos gusta, qué mentira. Cuatza las hace. Ok, entonces, uy, tengo este, ahí lo voy a poner. Tengo esto que nunca uso y probablemente nunca voy a usar. Y está el candy de los niños que no necesita etiqueta por obvias razones. Este a Quatza le encanta hacer palomitas en una olla de estufa. Ya no tengo etiquetas, entonces ya lo que no etiqueté. Y bueno, esto simplemente lo voy a poner aquí. Lo que tengo aquí adentro son food coloring. Tengo food coloring y cookie cutters. Entonces, pues ya quedó. Yo digo que esto sí cierra. Veamos.
no cierra. Entonces, si paso este para acá, este lo puedo poner así. Y ya. Ok. Entonces, usualmente tenemos 2 cajas de cereales abiertas. Pero como nada más hay una ahorita, pues el otro container de cereal no está aquí. Pero si lo fuera a poner, lo que haría es pasar ese ahí, este aquí, esto lo muevo y en ese espacio pongo la otra caja de cereal. Pero ya se acabó el cereal ese. Entonces, esto es lo que se llama como que overflow. Y bueno, las medicinas que no tienen dónde ponerse. Entonces, más popcorn seeds. Bueno, mis tamarindos, que no pueden fallar. Tajín, botanera, chilitos, arroz. Cuando se acabe el arroz que está en el container, voy a ponerle ese. Cuando se acabe el espagueti que está en el container, pues aquí hay más espagueti. Esos son chocolates. Hay que quitar la tentación. Estos son unas papas que son cheese puffs. Aquí hay más pasta y más pasta. Y del pancake, más brown rice. Pero me estoy esperando a que se acabe lo que está ahí para poner. Estos están nuevos cerrados. ¿Este pancake está cerrado? Ah, entonces no se abrió. Oh, duh. ¿Qué fue lo que se abrió entonces? Y bueno, nuestro fiel OmniLife que tomamos todos. Ah, por cierto, este espacio que tengo aquí en la nueva casa no existe. Entonces tendré que ingeniármelas. Bueno, mi última etiqueta, la que dice sugar, que nunca usamos azúcar. Entonces, aquí se va a quedar. Pero nunca caduca el azúcar, ¿verdad? Porque una bolsita me dura 10,000 años. Ok, entonces en este esquinero que tengo aquí es donde tengo las especias. Entonces aquí tengo unas especias en este carrusel que da vueltas. Y si movemos lo del café, ahí tengo otras especias. Y estos son de los chiquitos de Pop. Y ahí tengo poquitas especias. Y bueno, el azúcar. Y pues no tengo más labels, pero bueno, el café de cuarzo. Bueno, no, el café de los dos lo necesitamos. Y también quería enseñar de una vez cómo tengo lo líquido. Entonces puse todo viendo hacia afuera. Y pues nada en medio, porque luego se te olvida qué es lo que tienes ahí. Y aquí está pues la botanera y el chamoy, que no falta nunca en mi casa. Pues aquí están nosotros. Y bueno, lo que supuestamente se usa como que más seguido, pero la verdad es que casi nunca usamos la cajeta ni la Nutella. Peanut butter sí nos gusta. Y así, y pues chilitos, y ahí están los ajos. Originalmente esto lo tenían en el pantry, estos 3. Pero, pues como pueden ver, el pantry está mini, no cabe. Voilà. Yo nada más les quería decir que fui grabando los videos así súper random. Entonces ya lo iba a subir y luego dije, bueno, puedo grabar algo más para que se vea como que más a detalle. Y fue lo que hice ahorita. Entonces, el otro video como ya estaba terminado, va a ser medio raro incorporar pero voy a hacer lo mejor que pueda. Y algo que tengo súper claro por mi experiencia de todos estos años organizando mi casa, desde que me casé hace 9 años, es que no te claves en una sola manera. Si lo hiciste, le dedicaste tiempo, le gastaste dinero, no te funcionó, no fue útil como encontrarte cosas abiertas o expiradas o comida que no se consuma o que se hagan bichitos o que tus necesidades cambian, pues cámbiale y haz algo diferente. No pienses, ya lo organicé y así va a ser para siempre. Y otra cosa que también he aprendido es que si a cada cosa le dedicas un hogar, es más fácil mantener las cosas recogidas y no echar, por ejemplo, la barra de pan. Siempre la echábamos y luego le quedaba una y luego comprábamos otro y luego tipo lo abríamos y a veces hasta 3 barras de pan teníamos. Espero que les haya gustado mucho mi video. La verdad es que me encanta compartir. Y si ustedes tienen algo que quieran compartirme de cómo organizan su despensa, pues son bienvenidos.